Muy buenas noches, queridos hermanos. Tenemos una nueva oportunidad para juntarnos a través de las redes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Oramos a Dios pidiendo que Él nos dé guía, nos dé iluminación a través de esta palabra, habla a nuestro corazón y traiga lo que la palabra de Dios solamente puede traer, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fortaleza que solamente Dios da a través de su palabra. Querido Dios, pido tu bendición, Señor, al compartir tu palabra sobre cada familia, sobre cada uno de los que están detrás de las cámaras, Señor. Ruego, Espíritu Santo, que esta palabra llegue a su corazón y de la misma manera que vos la soplaste, la inspiraste, Señor, a aquellos que la escribieron, Señor, devocionalmente en esta noche llega a nuestra vida y nos permita conocerte más. Habla a nuestro corazón. Tomo autoridad en el nombre de Jesús sobre todo pensamiento que quiera distraernos, que quiera alejarnos de tu voluntad. Ato esas obras, las rechazo y echo fuera en el nombre de Jesús. Y pido la bendición de Dios. Gracias nuestro Dios, a ti la gloria, Jesús. Tu iglesia dice amén. La palabra de hoy tiene este título: Vida y fortaleza para el Hijo de Dios. Mire, este es un tiempo tan necesario, tan necesaria la fortaleza de parte de nuestro Dios. Es un tiempo donde peligra la vida también de las personas. Entonces yo creo que este pasaje que vamos a leer hoy tiene en sí la clave para que nosotros podamos estar sobre esta tierra fuertes y con vida. El texto que hoy nos compete es 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, y dice de esta manera: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reunís ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tienen casas donde coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabo por esto? No los alabo, dice el apóstol Pablo. Y ahí comienza a explicar el pasaje que durante muchos tiempos nosotros compartimos al llevar adelante la ordenanza de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come de este pan y bebe de esta copa indignamente, será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre derramada de Jesucristo. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos murieron. Si pues
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, hermanos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas la pondré en orden cuando yo fuere. Palabra del Señor. Este pasaje, cuántas errores, cuántas interpretaciones no correctas, y hasta aún hoy en este tiempo se siguen dando a través de este pasaje. Pero yo quiero compartir algunas cosas importantes que el Espíritu Santo me ha hablado acerca de este tiempo. Y si nosotros queremos estar fuertes, si nosotros queremos permanecer vivos, la clave está en el pasaje en el cual el Señor nos enseña, nos exige, al compartir la cena del Señor, tener la capacidad de discernir el sacrificio, la sangre derramada, el cuerpo del Señor entregado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra clave para estar vivos, para vencer la debilidad espiritual, es aprender a discernir. ¿Qué es discernir? Mire, yo buscaba y digo, ¿qué necesario es el discernimiento? Porque a través de él nosotros podemos distinguir las cosas que pueden llegar a bendecirnos y las cosas que nos pueden alejar de la bendición de Dios. El discernir es parte de las herramientas o de las armas que Dios pone sobre el ministro y en el ministro para poder ministrar las necesidades espirituales de las personas, discernir los espíritus. Aun cuando recibimos palabra de Dios, la iglesia tiene capacidad de parte del Señor y debe ejercer para discernir las profecías y saber cuáles son las que Dios ha puesto en boca del profeta y cuáles no son de Dios y pueden llegar a hacer equivocar al pueblo de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 habla claramente acerca de cómo nosotros comenzamos a discernir en el cuerpo de Cristo. Y habla acerca de nuestra mente, una mente que necesariamente para poder discernir, para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tiene que estar renovada. Entonces, entiendo que para aprender a discernir, lo primero, la clave que tiene que haber en nuestro corazón es tener una mente renovada de parte de Dios. Mire, Corintios es claro, el apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice, miren muchachos, ustedes tienen la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es aquella que nos puede posibilitar a nosotros en brindar el sacrificio vivo, una adoración renovada, bendecida en la casa del Señor. Aquella persona que es natural, que no es espiritual, muchas veces no discierne las cosas de Dios. Pero aquel que tiene la capacidad de discernir, aquel que es espiritual, discierne las cosas que son del Espíritu y las disfruta. Y una de las cosas que Dios nos entregó para poder discernir claramente y disfrutar la presencia de Dios es nuestra adoración. ¿Cómo está tu adoración en este tiempo? Mire, muchas veces la iglesia nos ha acostumbrado a ser dirigidos en la adoración. Pero Jesucristo claramente le dijo a la samaritana que Dios busca adoradores que le den a Dios su adoración en espíritu y en verdad. Es decir, en forma espontánea y desde su corazón para Dios. ¿Cómo está nuestra adoración? Ahora que no tenemos quizás una iglesia, una orquesta, un director musical, un director de alabanza, un director de adoración,
Muchas veces nuestra adoración no sabe si no está motivada del exterior. Y déjame decirte que una mente renovada, una mente de Cristo no necesita lo exterior para adorarle. Está dentro de nuestro interior la fuerza para poder adorar y dar una adoración correcta a nuestro Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la fuente del gozo es nuestra adoración perpetua, continua, espontánea, que sale de nuestra vida, de nuestro espíritu renovado constantemente para nuestro Dios. Otra cosa, una mente renovada no solamente nos da la capacidad de adorar, sino nos pone en sentido de quiénes somos delante de Dios. Romanos capítulo 12 trata también este tema y habla claramente de discernir de quiénes somos y cómo estamos para poder brindar y servir al Señor de la mejor manera. Nos habla de discernir el cuerpo de Cristo mediante la fe que Dios puso en nosotros y darnos cuenta que Dios, aunque somos diferentes, puso muchas funciones en el cuerpo de Cristo para poder ministrar. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el discernir nuestra función y quiénes somos en el cuerpo de Cristo a veces nos puede llevar a disfrutar de la iglesia de Dios, y el no discernir muchas veces nos puede frustrar. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que a vos te sale en forma más natural hacer para Dios? En el cuerpo de Cristo vos sos diferente a mucha gente, no tenés que parecerte a otro, sos alguien tan original que Dios le dio una función original para poder servir en el cuerpo de Cristo. Ya has discernido, ya has distinguido en qué Dios te quiere usar, qué es lo que sale en forma natural en tu vida y en forma que te agrada servir y dar al Señor. Quizás sea cantar, quizás sea saludar a otros, quizás sea ayudar. ¿Ya distinguiste? Porque con tu corazón y tu mente en Cristo podés dar lo mejor para Dios. Porque tu vida renovada por el Señor puede estar manejándose en el cuerpo de Cristo conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay algo más que quiero decirte. En el pasaje de Corintios habla claramente acerca de discernir el cuerpo de Cristo, el pan, la sangre derramada del Señor. Ahora, es clave y fundamental en la iglesia poder entender lo simbólico. ¿Qué es algo simbólico? Es un símbolo que representa algo o una información o un detalle o una advertencia. Nosotros tenemos que aprender a discernir lo simbólico dentro de la iglesia. En este caso, la actitud que tenían los creyentes de Corintios ofendían, menospreciaban y traía debilidad y muerte a sus vidas, porque no podían comprender, distinguir con claridad la reverencia que exigía el participar de esa ceremonia solemne de la ordenanza de repetir la Santa Cena que Cristo realizó con sus discípulos. Mire, en el camino del Señor, lo simbólico es muy importante. Nuevo nacimiento fue lo que no pudo entender Nicodemo cuando se presentó delante de Dios y era una persona instruida en la palabra de Dios. Pero dice, es necesario volver. ¿Cómo puedo ser siendo viejo, nacer de nuevo? Y verdaderamente Dios estaba hablando de un cambio en su corazón y en su mente, y también un cambio espiritual en su vida. El bautismo, muerte por ahogo o por sumergimiento,
nos bautizamos, y es la segunda ordenanza que el Señor dejó. Morimos al sumergirnos en las aguas, y al levantarse resucitamos, levantamos a una nueva vida como Dios levantó a Cristo de la muerte. El discernir lo simbólico es muy importante. La Santa Cena tenía que hacerse con una reverencia en el cual uno entendía que ese cuerpo fue entregado por nosotros en la cruz y esa sangre se derramó para limpiarnos de todo pecado. Y estos creyentes, en vez de preparar su corazón y su vida, ellos iban a emborracharse con toda la cantidad de vino que podían ingerir. Ellos iban a comer todo el pan y a hacer una fiesta de comida de gula, ignorando y no distinguiendo lo que simbolizaba la ceremonia que ellos iban a participar. Algunos se adelantaban, otros menospreciaban a los que llegaban tarde. Algunos piensan históricamente que muchos de los que llegaban tarde eran los que trabajaban hasta tarde y llegaban y se encontraban que ya habían bebido, que ya habían comido todo y no los esperaban. Entonces el apóstol Pablo se daba cuenta que había una situación de división dentro de la iglesia, de menosprecio hacia los hermanos, y verdaderamente Cristo no estaba contento, y mucho menos el apóstol Pablo. Y lo único que hacía este tipo de sectarismo y de división, mostrar cuáles eran las personas que estaban aprobadas por Dios, cuáles eran las personas que verdaderamente valoraban lo simbólico, lo que representaban y lo que ellos iban a celebrar delante de Dios, y cuáles no. El apóstol Pablo es claro en decirle: respeten, no se equivoquen. Aunque es un pedazo de pan, aunque es una porción de vino, lo que estamos recordando es lo que nosotros debemos tomar con santa y gran reverencia: el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Evidentemente, la gente de Corintios tenían que escuchar al apóstol Pablo y prestar atención. Él les dice: miren muchachos, espérense un poco unos a otros, pero hay entre el grupo de ustedes personas que están débiles en su fe, en su vida espiritual, y personas que ya no están, que han muerto a causa de no respetar lo simbólico, a causa de pecar en contra de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es para reflexionar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, el saber entender nuestro lugar. Jesús tomó tiempo para enseñarle a sus discípulos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y cada uno, Juan, cada uno de los que escribieron el Nuevo Testamento, los que escribieron los evangelios, hablaron de respetar los tiempos de Dios y se encargaron de mostrar que todo el Antiguo Testamento le hablaba simbólicamente y que se cumplía en la vida de Jesucristo, para que todos entendieran lo que vino a hacer nuestro Señor en la cruz del Calvario. El libro de Gálatas dice: una vez venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claramente el simbolismo de nuevo, hablando al pueblo de Dios. Mire, qué necesidad hay en que nosotros entendamos lo simbólico. Para los intercesores, cuando Dios dice que nuestras oraciones
suben como incenso, como ofrenda de olor grato delante del altar de nuestro Dios, nuestro intercesor principal. Cuando yo oro, perfumo el ambiente espiritual. Cuando yo adoro, se mueven las aguas del Espíritu. Yo necesito entender que todo lo que estoy haciendo para el Señor lo hago con un corazón entendido que sabe distinguir lo que a Dios le place y lo que Dios se interesa recibir de mi vida. Como creyente yo necesito estar fuerte, como creyente yo necesito tener vida para seguir anunciando lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Iglesia, que tu adoración salga de tu interior, porque allí es donde la puso Dios. Que tu vida de consagración esté afirmada y fortalecida en Dios, porque ella tiene promesa de vida eterna. Iglesia del Señor, que estemos en este tiempo fuertes y con vida, porque Dios quiere que cumplamos el propósito. Te dejo esto para que reflexiones. Jesús se presentó delante de sus discípulos y Él claramente les muestra y les enseña que Él va a subir al Padre. Y la preocupación de los 12, de los 11 que quedaron, en voz del portavoz de Pedro, le hace esta pregunta. Le dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús le dice: mirá, no es dado a ustedes saber lo que está en la potestad, el entender, el distinguir lo que Dios quiere hacer. Lo que sí van a recibir ustedes es poder para hablar de mí, para ser testigo de lo que yo hice en la cruz del Calvario por cada persona. Vos distinguís, tenés la capacidad, tenemos la capacidad de discernir que Dios nos quiere fuertes y vivos para todavía seguir en este mundo testificándole de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ellos. Iglesia, aprendamos a distinguir nuestra función sobre esta tierra y fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestra vida espiritual, busquemos vida, porque hay un propósito en nosotros: anunciar la esperanza de vida que hay en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El Señor te bendiga mucho y te dé la capacidad de discernir todo lo que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Padre, pido la bendición de Dios sobre cada uno de los que han recibido esta palabra, y que con gozo y alegría y una mente renovada, un corazón que entiende el simbolismo de la palabra de Dios, puedan brindar la mejor adoración y servirte con todo el corazón y dar palabra de Dios en este tiempo a aquellos que la necesitan. La fuerza del Espíritu, la vida del Espíritu llenen tu corazón en este tiempo, amado. Dios te bendiga.